amigos del plástico de la madera, bienvenidos a Kicking Five. Seguimos con las novedades y hoy tenemos el nuevo juego de Stefan Feld. De la editorial Pegasus Spiel llega The Oracle of Delphi, un juego de 2 a 4 jugadores en el más puro estilo de Stefan Feld, pero en el que nos vamos a encontrar un mapa que es prácticamente aleatorio, como puede pasar en el Amerigo. En ese sentido es bastante parecido. Y es el típico juego de Stefan Feld en el que está todo perfectamente equilibrado, pero nos encontramos con un juego en el que no hay puntos, sino que tenemos tareas para completar. Así que sí que tenemos una variante que encontramos en este diseñador que prácticamente o le amas o le odias. Pocas opciones quedan. Entonces, vamos con The Oracle of Delphi, cómo funciona, luego entraremos con las primeras impresiones y con la valoración. Al lío. El objetivo del juego es completar antes que nadie 12 tareas. Vamos a comenzar desde donde está la ficha de Zeus, desde donde arrancarán todos nuestros barquitos de jugador, y una vez completadas por todo el mapeado las 12 tareas, deberemos devolver otra vez a ese hexágono donde se encuentra Zeus. Esto será el desencadenante del fin del juego. En los tableros de cada jugador está prácticamente toda la información que necesitamos para la partida. En la parte superior están las 12 tareas, que luego las explicaremos más en detalle, que tenemos que realizar para completar la partida y disponernos a viajar otra vez a la casilla de salida, que será la misma de final, donde se encuentra Zeus. Digamos que hay 4 grupos diferentes de tareas. Estarían estas 3, por un lado, que es la misma, otras 3 y otras 3. Estas 12 tareas, si queréis hacer un juego más corto, se pueden dejar en 8. Luego por aquí tenemos 3 santuarios que están relacionados con las tareas de arriba. Tenemos explicaciones, que luego también información, entraremos en detalle con ellas. Aquí tenemos el escudo, que servirá para luchar contra los monstruos y también para no adquirir o adquirir heridas dependiendo de lo avanzado que estemos. Tenemos los 3 dados de oráculo que utilizaremos en esta rueda y también tenemos aquí una especie de track de dioses donde vamos a tener la opción de ir subiéndolos por las nubes hasta que lleguen a estas casillas de arriba, donde estarán preparados para otorgarnos una acción que podremos utilizar en cualquier momento, y esto lo vamos a poder hacer simultáneamente, vamos a poder acumular varias acciones. Luego también lo explicaremos. Y por último tenemos aquí también un barco que viene con una loseta. Estas losetas también se pueden colocar aleatoriamente o se puede elegir el jugador. Básicamente es como queréis jugar la partida, si robando y que sea aleatorio, o poderlas elegir cada uno la que quiera en orden de turno o en contraturno, como queráis, es bastante customizable. Por aquí tendremos el sitio donde acumularemos las fichas de favor. Aquí también vamos a poder meter otras cartas que todavía no tenemos. Aquí estarán mostradas hacia arriba las cartas de oráculo, que también nos dejarán realizar acciones junto con los dados y junto con los dioses. Aquí tenemos la carta, un recordatorio, mejor dicho, de 1 de las cartas de oráculo, que significa que solamente vamos a poder utilizar una por turno, y aquí acumularemos las cartas de herida. Una vez que se elige el jugador inicial, a partir de él vamos a hacer rondas. En el turno, cada jugador tiene una especie de 3 minifases. En la primera fase lo primero que se hace es mirar las cartas de herida que tiene ese jugador. En el caso de que haya 3 cartas de herida del mismo color o tengáis 6 cartas diferentes de cualquier color, lo que sucederá es que terminaréis vuestro turno y podréis descartar 3 cartas de herida a vuestra elección. También puede pasar que no tengáis ninguna carta de herida. En ese caso conseguís un bonus de o bien 2 fichas de favor, como las que tenéis aquí, conseguiríais 2 fichas de favor, o bien podréis avanzar uno de vuestros dioses
un espacio en las nubes. Podría sacar, por ejemplo, el verde, o bien podría avanzar el azul. Es importante decir aquí que aquí tenemos la nube donde empiezan los dioses, en el caso de esos dos jugadores, aquí empiezan si son 3 y aquí empiezan si son 4. Es decir, si yo ahora utilizo el bonus de que no tengo ninguna carta de herida para avanzar un dios y estoy jugando una partida de 2 jugadores, pues esto, en vez de empezar aquí, empezaría aquí, y al hacer avanzar un dios directamente me voy aquí por estar en partidas de 2 jugadores y tendré que obviar estas 2 nubes, que es para 3 y para 4. En cualquier otro caso, es decir, en este con el que hemos empezado, que ni tienes 0 cartas de herida, ni tienes 3 iguales, ni tienes 6 en total, pues en este caso no ocurre absolutamente nada y pasaríamos a la fase 2. En la fase 2, cada jugador lo que hace es utilizar sus 3 dados de acciones. Previamente, los dados estarán cada uno en su lugar. Entonces ahora llega el turno de utilizar esos 3 dados. Bien, en el momento en que los jugadores están en esta fase, que es la de acciones, digamos que las acciones normales que se pueden hacer son las propias de esos dados, que luego explicaremos en detalle. Pero además también se puede utilizar por turno una carta de oráculo. En este caso tenemos una carta de oráculo negra, que significa que podremos hacer una acción negra. Si la utilizamos, la tapeamos, la colocamos aquí para marcar que ya tenemos una por turno, que es el máximo que podemos jugar. Aparte de eso, si también hemos, por decirlo así, cargado los dioses, o llevados a la parte de arriba los dioses, también podríamos hacer todas estas acciones sin límite. Si tenemos todas estas 3, digamos que en nuestro turno podríamos sumarlas si queremos y hacerlas todas. Podríamos hacer las 3 que son obligatorias de los dados, podríamos hacer la del oráculo, que es opcional, una del oráculo, y también podríamos hacer todas las que están cargadas aquí. Es decir, en este ejemplo, si empezamos nuestro turno así, podríamos hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 acciones. Las acciones que corresponden con estos dioses encontráis aquí, digamos, un resumen gráfico de las que son, pero luego lo podemos decir más en detalle. Eso sería la minifase de acciones. Una vez que termina esto, llegaría la última fase del turno del jugador, que es el consultar al oráculo. Consultar al oráculo es sencillamente volver a coger los dados y lanzarlos. Y colocar, coincidiendo con los iconos, los dados en su lugar. Y con esto acabaría el turno. En el caso de que fuera el turno del último jugador de la ronda, ese jugador también dispone de un dado, que es el dado del titán. También se encargaría de lanzarlo. Y este dado, el titán, digamos que ataca a todos los jugadores, en este caso con fuerza 5. ¿Qué significa eso? Deberíamos de mirar nuestro escudo, lo que aguantamos, y si ese dado lo supera, tendríamos que robar una carta de herida que acumulamos aquí. En el caso de que se saque un 6, en vez de una carta de herida, deberíamos de añadir 2 cartas, siempre que se saque un 6. Porque si os fijáis, el track solo llega a 5, jamás vamos a poder defendernos de un 6. Más cosas que tenemos que saber a la hora de hacer acciones es lo siguiente. Si yo tengo estas acciones, es decir, tengo 2 acciones amarillas y una acción negra, yo puedo utilizar mis fichas de favor a modo de avances, por decirlo así. Si os fijáis, tenéis unas flechas en sentido horario blancas que significan que pagando estas fichas de favor vamos a poder avanzar un dado. Ejemplo, si queremos, en vez de hacer una acción negra, hacer la acción morada, puedo pagar el coste de una ficha de favor para avanzar en sentido horario y colocar el dado en esta zona y convertirlo en morado. Tendríamos la opción de pagar 2 fichas en vez de una para ir desde el negro hasta el azul y convertirlo en una acción azul. Es decir, siempre podemos utilizar las fichas de favor para hacer avanzar en sentido horario
los dados y cambiar el color de las acciones según nos convenga. Hay dos tipos de acciones en el juego, las que están relacionadas con el color del dado y las que no. Las que no están relacionadas con el color del dado significa que vamos a poder utilizar cualquier color del dado, cualquier dado para poder hacer la acción en concreto. Hay tres acciones diferentes que no tienen relación con el color. La primera es robar una carta de oráculo del mazo que va boca arriba a nuestra zona de jugador, aquí. La segunda cosa que podemos hacer, bueno, evidentemente habría que pagar cualquiera de nuestros dados y lo ponemos en el medio para marcar que ya está utilizado. Otra acción que no tiene que ver con el color es sencillamente coger dos fichas de favor que añadimos a nuestra reserva. Y también utilizaríamos el dado que quisiéramos sin importar el color. Por último, tenemos la opción de mirar dos losetas de isla. Las losetas de islas son estas que están tapadas, son los hexágonos que colocamos encima del tablero. Y esta acción en concreto sería elegir dos losetas de islas del tablero, esta por ejemplo y esta por ejemplo, las miramos porque tenemos que hacer una búsqueda para una de nuestras acciones, de nuestras tareas, las miramos, nos quedamos con ellas y las devolvemos otra vez a el sitio donde las cogimos. No se pueden cambiar. Esas serían las tres acciones que se puede hacer y también evidentemente gastaríamos un dado de cualquier color para hacerlas. Con este ejemplo, por ejemplo, habríamos gastado las tres acciones que no tienen que ver nada con el color, que las podéis hacer cuando no os interesan absolutamente nada los colores que os salen porque no os cuadra para la logística de vuestra partida, y las podéis utilizar para esto que digo: cartas de oráculo, fichas de favor y explorar en islas. La primera acción que podemos hacer referida al color del dado es la de movimiento. Todos los barcos pueden mover un máximo de 3. En principio, ese será el máximo. 3 movimientos a lo largo de 3 casillas. Ejemplo, si tenemos un dado que nos ha salido de color morado, tendremos que acabar nuestro movimiento en ese color morado. Es decir, si movemos nuestro barquito, 1, 2 y 3, debemos, mejor dicho, terminar en una casilla que sea rosa. ¿Qué ocurre? Que tenemos también la opción de pagar fichas de favor para poder incrementar este movimiento. Imaginaros que tenemos un dado de color verde, como sería este de aquí. Pues podemos utilizar este mismo movimiento, 1, 2, 3, gastar 2 fichas de favor y contar hasta 4 y 5. Es decir, siempre tiene que coincidir el dado de la acción que hacemos con la última casilla donde nos movemos. Y lo podemos prolongar con las fichas de favor. La siguiente acción que podemos hacer es luchar contra un monstruo. Los monstruos es una de las tareas que tenemos que conseguir. Si os fijáis aquí, tenemos 3 tareas que son para conseguir un monstruo. En este caso, deberíamos de luchar y vencer a un monstruo de color negro, a otro azul y a otro de cualquier color diferente que no sea los 2 anteriores. Y como recompensa, que es lo que viene en la zona amarilla, ganaríamos una de las cartas de pergamino. Bien, esto quiere decir que si nos encontramos con nuestro barquito adyacentemente a uno de los monstruos, en este caso es el verde y el rojo, que no coincide con ninguno de los colores, pero sí que nos puede valer para el tercero, que no tiene color, y funcionaría de la siguiente manera. Si luchamos contra el rojo, deberíamos de utilizar un dado rojo. Si luchamos contra el verde, deberíamos de utilizar un dado verde que no tenemos. Así que vamos a luchar contra el monstruo rojo con el dado rojo, que ya lo dejamos inactivo. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Los monstruos siempre tienen una fuerza de 9. Empiezan con fuerza de 9. Nos fijamos en nuestro escudo y si por ejemplo tenemos 2, se lo descontamos. Es decir, 9 menos 2, 7. Así que cogemos el dado de 10 caras y lo lanzamos. Un 5. Nos sale un 5. Eso significa que no hemos alcanzado el 7.
¿Qué hacemos ahora? Pues tenemos la opción de continuar o retirarnos. Si continuamos, tenemos que descartar una ficha de favor. La descartamos y esto nos da derecho a volver a repetir sabiendo que podemos descontarle 1 de fuerza a el monstruo. Es decir, si antes necesitábamos 9 menos 2, 7, ahora con un 6 también podríamos vencerle. Seguimos tirando el dado, sacamos un 3. No lo hemos vencido. Podemos seguir pagando una ficha de favor para volver a lanzar y en vez de con un 6, quitamos 1 y ahora nos serviría con un 5. Un 4, seguimos, quitamos ficha de favor y ahora nos valdría con un 4. Y así hasta que alcanzáramos el número que nos requiere, evidentemente pagando fichas de favor. ¿Qué ocurre cuando sale un 0? Cuando sale un 0 tendremos que robar una carta de herida que va aquí. Eso siempre. En el momento de que superáramos la tirada, por ejemplo, en nuestra tirada inicial hemos sacado un 8 que nos valía con un 7, lo que hacemos es conseguir el monstruo, lo hemos vencido y lo colocamos en la zona de apilamiento de los monstruos, que es esta de aquí. Automáticamente completamos esta tarea, que es la de vencer a un monstruo de cualquier color, diferente a los dos que tenemos ya aquí, que es el negro y el azul, y ganaríamos una de las cartas de pergamino. Las cartas de pergamino son bastante variadas. Esta, por ejemplo, es que si en nuestra tirada sacamos un dado rojo, pues cada vez que lo hagamos nos van a dar 2 fichas de favor. Hay multitud de cartas diferentes. Estas cartas se pondrían en esta zona. Y es una ventaja permanente en este caso. Otra acción que podemos hacer es la de explorar una isla, que digamos que es una acción a medio camino para completar estas 3 acciones que hay aquí, que es la de colocar santuarios sobre losetas de isla. Si nuestro barquito sigue aquí, esta, por ejemplo, es una isla. Tenemos que fijarnos en el hexágono que rodea a la isla, en este caso es de color negro. La acción de explorar isla sería sencillamente gastar un dado de ese color, es decir, el negro, lo gastamos, y podemos darle la vuelta. De hecho, le damos la vuelta y la dejamos boca arriba. En este caso pueden pasar 2 cosas. Una, que la loseta no sea de nuestro color, como es el caso, somos el jugador amarillo y esta es roja. En el caso de que eso ocurra, dejamos la loseta donde está y nos fijamos en la letra griega que ha salido, que es esta de aquí. En este caso ganaríamos un bonus de 4 fichas de favor. La siguiente, que es la letra griega Epsilon, lo que nos daría es que podríamos avanzar 1 o más dioses, un total de 3 pasos. La siguiente letra es que ganamos 2 cartas de oráculo y la última letra es que descartamos todas las cartas de herida de un color a nuestra elección e incrementamos la fuerza de nuestro escudo en 1. Esto lo obtenemos cada vez que el color no sea el nuestro, ese bonus de la letra griega. ¿Qué ocurre si en vez de encontrarnos una loseta de otro color, es nuestro color, como es este caso, que sería el amarillo? Pues eso quiere decir que automáticamente completamos una tarea, que es la de nuestra loseta de ese color que coincida con esa letra, cogemos ese santuario y lo colocamos encima. Así ya hemos completado esta tarea. Y esta tarea, si os fijáis, nos ofrece en la zona amarilla que avancemos una posición 1 de los dioses. Ya completaríamos y quitaríamos esta loseta de aquí. En el caso de que otro jugador descubra una de tus losetas para colocar los santuarios, siempre puedes llegar con tu barco y hacer la acción de construir un santuario que coincida con esa letra, que en este caso sería este. Es decir, la ventaja que tenemos al explorar una isla que ya sabemos que es nuestra es que hacemos 2 acciones en una del tirón, por decirlo así. Otra acción es cargar una ofrenda. Para ello deberemos de estar adyacentes a donde haya una isla con ofrendas y gastar un dado del color correspondiente. Si gastamos un dado amarillo, tendremos derecho a coger la ofrenda amarilla y la cargaremos en nuestra zona
del barco, que es esta que está aquí. Este barco que nos ha tocado tiene 2 zonas para poder cargar, es decir, máximo podremos cargar 2 objetos. Ya os explico esto, que es lo que, pues en principio me habría salido a mí, que es sencillamente que tendría este jugador un +2 a su movimiento, es decir, si el movimiento normal de un jugador es 3, en este caso sería 5. Esto es muy importante en el juego, la capacidad del barco. En esta acción, que es la de cargar, podéis cargarlo, pero si tuvierais, por lo que fuera, 2 cubitos, ya no podéis añadir un tercero. Es muy importante en cuanto a la logística para planificar vuestros turnos. La siguiente acción es hacer una ofrenda. Para ello deberíamos estar adyacentemente a uno de estos templos con la ofrenda cargada del correspondiente color. Ejemplo, utilizamos un dado amarillo para coger de nuestro barquito una ofrenda amarilla y la dejaríamos en el templo amarillo. Esto tan sencillo es la acción de hacer una ofrenda. Hacer una ofrenda también forma parte de las tareas. En este caso, que hemos hecho una ofrenda amarilla, completaríamos esta tarea y nos otorga 3 fichas de favor. La siguiente acción que podemos hacer es cargar una estatua. Para ello tendrá que estar nuestro barco adyacentemente a una estatua de cualquier color. En este caso es la negra. La negra. Utilizamos un dado de ese color que es el negro para coger una de las estatuas y llevárnosla a nuestro barco cargado. La acción complementaria a esta, que también es otra de las tareas que tenemos que hacer, es llevar una de las estatuas a la zona correspondiente de su color. Y son estas que veis aquí, estos hexágonos que tienen 3 iconos. En este caso, la correspondiente a la negra es este de aquí. Así que para hacer esta acción, deberíamos, mediante una acción de movimiento, llevar nuestro barco adyacentemente ahí. Y si tenemos cargada ya la estatua de ese color, podemos sacarla de nuestro barco y colocarla en su color correspondiente. Para ello, como estamos descargando una negra, volveríamos a utilizar un dado que tuviese el color negro en su cara. Una vez hecho esto, completamos también una de las tareas que tenemos en nuestro tablero de jugador. En este caso podremos elegir la que queramos, porque si os fijáis, las estatuas, las losetas de estatua no tienen color. Sencillamente vamos a tener que coger 3 diferentes. Todas ofrecen el mismo premio, que es coger una de las cartas que veis aquí, de ayudante. Quitaríamos esta loseta y lo que ganaríamos sería una de las 3 cartas diferentes que hay de ayudante, que son estas que veis aquí. Esta, por ejemplo, lo que hace es avanzar 2 posiciones nuestro escudo y nos quita las cartas de herida de ese color. En este caso sería el negro. Como hemos elegido el negro, nos quitaría las de negro, pero que sepáis que hay de todos los colores en el mazo de las cartas. Con esta misma acción tenemos más colores diferentes. Nos podríamos quitar del verde, del azul, del que queráis, a elección. Lo siguiente que tenemos es esta señorita de aquí, que lo que hace es convertirnos el dado rojo en cualquier dado. Es decir, si nos sale un rojo en la tirada, nos lo convierte en comodín. Podemos utilizarlo como cualquiera y además nos da una carta de oráculo. Y por último, el otro tipo de carta que hay es el de movimiento. Esto quiere decir que si utilizáis un dado verde para el movimiento, vais a poder moveros 3 casillas más. Es decir, si el movimiento normal es 3, podríais moveros hasta 6 utilizando un dado verde. Ese sería el premio, la recompensa que conseguimos al cargar una estatua en su sitio correspondiente. Otra acción que podemos hacer utilizando el color de un dado es descartar cartas de herida del color de ese dado. Por ejemplo, podemos utilizar el dado azul para descartar todas las cartas que sean de ese color. En este caso, nos quitamos todas las cartas azules. Otra acción que también podemos hacer es la de avanzar un dios que coincida con ese color. Si utilizo el dado de
negro, con el icono negro, puedo hacer avanzar el dios negro. A 4 jugadores, recordad que empezaría aquí, a 3 empezaría aquí, a 2 empezaría ahí. Y ya aprovecho para contar lo que hacen los dioses al llegar a la fila superior. Poseidón, que es el azul, si utilizamos esta acción, lo que hace es que puedes colocar tu barco en cualquier espacio de agua que quisieras, es decir, es una especie de teletransporte y una vez utilizado lo bajarías abajo. Apolo, que es el amarillo, su ventaja es que puede robar una carta de oráculo y en ese turno puedes usar tus dados de oráculo y cartas de oráculo como si fueran de cualquier color. Es decir, es una especie de turno comodín, por decirlo así. La siguiente, que sería Artemisa, que es la verde, lo que hace es que revelas una loseta de isla que se halle boca abajo y automáticamente obtienes la recompensa que te indique la letra correspondiente, que como hemos dicho antes son estas de aquí, que hay aquí arriba. El siguiente sería Afrodita, que es la de color rojo, esta de aquí, y Afrodita lo que hace es descartar todas las cartas de heridas que tenga. En un momento dado es muy buena. ¿Vale? Esto es lo que hace Afrodita. Seguimos, el negro, que es Ares, lo que hace es que si tu barco está adyacente a un monstruo, puedes derrotar a ese monstruo sin lanzar el dado de combate. Muy útil. ¿Por qué? Porque te evitas el azar de tirar el dado y las posibles fichas de favor que te pueda costar. Eso es Ares. Y por último tenemos a Hermes, que sería el rosa, que lo que hace es que si tu barco está adyacente a una loseta de ciudad, puedes tomar una estatua de cualquier loseta de ciudad y almacenarla en tu barco. Eso también en un momento dado puede ser una acción muy potente, porque simplemente con el hecho de estar de tener el barquito, por ejemplo, para que lo veáis aquí, si tuvierais vuestro barquito aquí, podríais utilizar a Hermes para cargar una de las estatuas, pero de cualquier color que esté en cualquier lugar del tablero. O sea, es como una especie de teletransporte, pero en el que os traéis una cosa al barco. ¿Vale? Y esto sería todo lo que hacen los bonus de los dioses. Una cosa también que sucede al final de cada turno de jugador y que está referido a el movimiento de los dioses para avanzarlos es que cuando al final del turno se lanzan los dados y el jugador coloca los dados en su sitio correspondiente, todos los demás jugadores, exceptuando el activo, miran los resultados que tiene. Si tiene alguno de esos resultados en sus nubes, es decir, tenemos dioses en las nubes, no en la parte de abajo, sino que ya han salido avanzando a las nubes, veas el ejemplo que sería verde, rojo o rosa, verde y rosa, no el mismo jugador, sino otro, ¿vale? Tendría que ser el tablero de otro jugador, no el mismo. Pues si otro jugador tiene estos dos colores aquí, tiene la opción de avanzar uno de ellos, el que elija. Esto siempre se hace también al final de cada turno, viendo el lanzamiento de dados que tienen los demás jugadores. Y todos avanzan, en el caso de que coincida, exceptuando el jugador que ha tirado los dados. Una vez que un jugador ha completado las 12 tareas, lo que tiene que hacer es volver con su barco a la casilla de Zeus. Y ese es el desencadenante del final de la partida. Se tiene que terminar con todos los jugadores habiendo jugado el mismo número de rondas. Eso quiere decir que es posible que haya todavía más turnos cuando esto suceda. En el caso de que varios jugadores coincidan aquí porque han completado más de uno sus 12 tareas, si solo es uno ganaría él, si hay más de uno, tendríamos que fijarnos en las cartas de oráculo que os han quedado sin utilizar en vuestro tablero de jugador. Y ese, el que tuviera más cartas de oráculo, sería el ganador. En el caso de que también hubiera empate, el que más fichas de favor tuviera. Y después del cómo funciona el juego, vamos con las primeras impresiones. Como buen juego de Stefan Feld, tiene toda la pinta de que va a escalar perfectamente a 2, 3 y 4 jugadores, porque no deja de ser una carrera en la cual no hay puntos.
Así que vamos a estar sobre todo pendiente de optimizar nuestro turno lo mejor posible. Pero sí que es verdad que también hay cierta parte de interactividad en el sentido de fastidiar a los demás si es posible, o hacerlo antes que los demás. Es un juego que, aunque no es un juegazo, sí que es un juego que a mí me gusta. Me gusta porque el cariz que está tomando los últimos juegos de Fel parece como que le gustan, están empezando a gustar los mapeados, y voy por el Amerigo. Y no es lo mismo un juego, por lo menos para mí, no es lo mismo un juego de Fel en el que estás atado y hay un salado de puntos, y en el cual te puedes mover por un mapa. Para mí creo que, aunque sigue siendo un Fel, cambia en ese sentido, de que tienes un poco más de libertad en cuanto a hacer las acciones. Puedes planificártelas, puedes hacerte una imagen, digamos, de toda la partida o casi toda, de cómo vas a plantearte todo tu juego. Hablo de este juego, no del Amerigo. Es un juego muy dinámico, no hay prácticamente downtime, porque además al final de cada turno de otro jugador tienes que estar atento a lo que saque para avanzar tus dioses. Tienes también que tener en cuenta lo que van haciendo otros y lo que crees que van a hacer para que no te pisen la jugada. O sea que no es un juego en el que simplemente optimices tu turno y se acabó y pasa de los demás, porque aquí se te pueden adelantar y te pueden jorobar bastante. De los nuevos juegos de Essen, de los que tengo yo, claro, de los que he probado, es el más fácil de explicar jugar, aunque luego tiene su injundia al jugarlo. Como digo, no es un mega juegazo, pero creo que es un juego que puede estar perfectamente, eso sí, siempre que te guste Fel. Si no te gusta, directamente pasas del tema a otro vídeo y se acabó. Pero si te gusta, yo creo que es un juego bastante apañadito. Yo lo pondría entre no los mejores, porque siempre entre los detractores In the Year of Dragon es el que más suele gustar. Entre los no detractores suele gustar el Trajan bastante. A mí particularmente el que más, bueno, no el que más, sino de los que más me gusta es In the Year of Dragon, Trajan y Amerigo. El Amerigo no suele gustar, pero bueno, a mí me gusta, por lo que digo de los mapas. Y yo creo que le podría situar tranquilamente a día de hoy, hype presente, a día de hoy lo podría situar en un cuarto puesto, o al menos entre esos 4 primeros que digo. Bastante majete. A mí la verdad que me gusta por donde está yendo los tiros de Fel ahora mismo. Y nada, eso es todo. Es un juego también no muy caro, viendo los precios de este año, que son una salvajada. Te lo puedes encontrar en torno a entre 40 y 45 euros. Y tampoco se va mucho de tiempo, porque los juegos, bueno, digamos que está en un nivel medio de un par de horitas en la expectación. Aquí pone de 60 a 100, pero claro, evidentemente depende de los jugadores y de su AP. Pongámosle, yo creo que unas 2 horas. Unas 2 horas de juego. Y nada, os dejo con las valoraciones numéricas del juego. Seguimos con más novedades. Nos vemos en el siguiente vídeo de Kicking 5. Un saludo. Chao.